Por el Grupo Parlamentario Vasco y a JPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Señoras y señores diputados, egun on. La verdad es que ha hecho usted un discurso, señor ministro, muy optimista, al menos para tal y como veo yo las cosas, ¿no? Un discurso en algunos momentos buenista, vago en cuanto a algún tipo de circunstancias, muy diplomático, lo entiendo. Pero la verdad es que hablar en este escenario, yo creo que primero tenemos que fijarnos en dos cosas. Por una parte, no contribuye a esclarecer las cosas o a tomar posiciones el negro y blanco de algunos grupos. No ayuda a nada. A veces parece más que hay activismo, más activismo que intentar centrar la realidad y ser objetivos, ¿no? Yo creo que hay que hacer críticas a las dos partes, porque aquí partes buenas me parece que no ha habido, y durante muchas décadas y muchos años. Y en segundo lugar, tenemos que ser conscientes de otra cosa. Aquí podemos discutir lo que nos da la gana, pero la Unión Europea, desgraciadamente, no pinta nada. No pinta nada y, por lo tanto, España, pues todavía menos. Podrá hacer poquitas cosas, pero lo que es influir y dirigir la situación, pues es imposible. Por una parte, Israel pasa olímpicamente de las resoluciones de Naciones Unidas. Lleva haciéndolo muchos años. Pero también pasa olímpicamente de lo que le puede decir la Administración americana. Lo hemos visto estos meses. Los americanos han intentado parar, lograr altos el fuego. ¿Qué ha hecho el gobierno de Netanyahu? Seguir adelante. Política de hechos consumados. Se permite a Israel incluso atacar a fuerzas de la FINUL, a las fuerzas de Naciones Unidas. Y no pasa nada. Debería pasar. Debería pasar. Netanyahu ha dicho recientemente, yo creo que hace un par de días, que están cambiando la geopolítica de Oriente Medio. Y probablemente esto es lo que buscaba. No sé si su gobierno o algunos de su gobierno. Él, desde luego, ¿no? Desde luego, nunca ha acertado el mundo musulmán y, sobre todo, el mundo palestino con sus dirigentes y con las apuestas que estos han hecho. Pero, desde luego, hay que reseñar que el ataque de Hamás fue absolutamente inhumano, terrorista, y el lanzamiento por Hezbollah de cohetes hacia Israel, que comenzó el día siguiente de ese ataque de Hamás, desde luego complicó las cosas. Y, además, mandó una señal. Probablemente Irán estaba involucrado en todo este movimiento. Y probablemente la cosa podía ir increciendo. Así que esto, el comienzo de todo esto, desde luego le ha servido como excusa al gobierno de Israel, pero no ha sido baladí, ha sido también la torpeza y, además, el poco valor que dan a la vida de su propia gente algunos líderes musulmanes y palestinos. Me estoy refiriendo a Hamás. Pero Israel ha ido más allá de los pasos que podría haber dado para garantizar su seguridad después de un ataque como el que sufrió. Ha hecho una política de tierra quemada y eso no lo necesitaba para lograr su seguridad. Sí lo necesita para hacer realidad el sueño de algún sionista de un gran Israel y modificar un equilibrio de fuerzas. Y con ello, ¿qué es lo que se ha producido? Pues con esa decisión lo que se ha producido es un ataque sostenido y generalizado sobre civiles, porque haya
algún líder sospechoso de Hamás en un edificio o en un hospital, aunque haya 100 o 200 personas que nada tienen que ver con el conflicto, se lanza una bomba y se destruye todo el edificio. Eso no es aceptable desde un punto de vista democrático. Y estamos asistiendo a una posible segunda Nakba de Gaza, muy probablemente. Solo en Líbano, 1.300.000 desplazados. Y eso que el frente libanés no ha comenzado hace tanto tiempo. Israel está haciendo lo que le hicieron en el pasado y debería avergonzarse en ese sentido. Porque lo que está haciendo, desde luego, no le legitima, le deslegitima como Estado democrático. Un gobierno democrático tiene que defender a toda su gente, a toda la que viva en su Estado. Y eso incluye a los palestinos también y sus derechos. Un Estado democrático no fomenta la represión interior o deja acampar a los colonos a sus anchas, atacando residencias palestinas. Un gobierno democrático aguanta críticas y no se ocurre censurar a medios como ha hecho el gobierno de Netanyahu con Haaretz, por ejemplo. Cada vez que uno critica las posiciones de Israel, la respuesta ¿es usted un antisemita? Bueno, pues no, ya vale de clichés, ya vale de clichés. ¿O es que se puede hacer cualquier cosa? Israel puede hacer cualquier cosa porque si no se está cayendo en el antisemitismo en cualquier crítica. Pues no, eso no es aceptable. Ya llevaba mucho tiempo Israel sin aguantar críticas por parte de los embajadores. Cada vez que uno se reunía con los embajadores israelíes, bueno, no hacían nada más que empujar y atacar. Una sensación, bueno, de haberse convertido en un Estado bully. Así lo digo. Así de claro, no le importa nada ni nadie, y menos el concierto internacional. Así que llegamos ante, claro, unos planteamientos frente a la Corte Penal Internacional, que no solo Netanyahu, también son los líderes de Hamás, los que son perseguidos, quieren llevar ante ellos la Corte Penal Internacional. Es curioso, porque Netanyahu empezó también esta ofensiva en un momento en los que los tribunales israelíes iban a por él. Él estaban acusando de delitos. Y quizás también para huir de todo aquello, porque todo lo borra una guerra, vio oportuno el lanzar una ofensiva como nunca conocida. Lo cierto es que la Corte Penal tiene razones para llamarles, porque por una parte es indudable que ha habido un ataque sustantivo y generalizado contra civiles. Eso es así. La política de tierra arrasada de todos los edificios destruidos que hemos visto en Gaza lo evidencian, pero además coincide con la calificación como crímenes de guerra que se apunta en la resolución 6 de la Asamblea de la Corte. Y hay que darle fuerza a la Corte porque es el único instrumento ante la ley de la selva internacional al que estamos asistiendo en este momento. Así que saludo la contribución española financiera para reforzar este instrumento que surgió del Estatuto de Roma y también saludo la ayuda hacia la UNRWA. Por cierto, tengo que decir que el Gobierno vasco ha otorgado el galardón de Ellacuría a la UNRWA por su trabajo en favor de la dignidad de los refugiados palestinos. Y tenemos el problema de la FINUL. Yo creo que la FINUL debe mantenerse en la medida que se pueda, aunque sufra algunos ataques y vejaciones. Pero necesita un mandato más fuerte, señor ministro, porque solo ser auxiliares de las Fuerzas Armadas libanesas, la verdad es que no es gran cosa. Creo que la FINUL debe tener iniciativa. Yo no creo, sinceramente, que esta tregua vaya a poder prolongarse más allá de los 2 meses. Creo que ambas partes están pensando en un rearme. Y no soy tan optimista como usted en cuanto a que, bueno, el ejército del Líbano va a ocupar esa zona, se va a convertir en un colchón y va a ser algo intermedio. Y creo que no, porque es que, desgraciadamente, el Líbano es un Estado fallido. Y sus fuerzas armadas también lo son fallidas.
Por lo tanto, no soy nada optimista a que esto pueda ser un comienzo para parar las hostilidades. Y además, voy a decir más, me temo que Israel, con sus movimientos, por una parte consentidos por parte de la sociedad occidental, por otra parte criticados, pero al fin y al cabo llevados adelante, ha conseguido reventar la idea de los dos Estados, la posibilidad de la existencia de los dos Estados. Evidentemente, hay que hacer una llamada al alto el fuego definitivo. Pero, insisto, en eso tenemos que ser constantes, pero me temo que por mucha voluntad que tengamos, la idea de los dos Estados en estos momentos es más irrealizable que nunca. Y por último, hay un tema que quisiera subrayar, porque es la otra cara de esa moneda que he comentado antes, ¿no? De cuando Israel critica sus acciones, es usted antisemita. Bueno, pues hay otra moneda, otra cara de la moneda, y esa moneda es aquellos que identifican a todo judío con su gobierno o con las acciones de su gobierno. Y quiero recordar que en el Estado español también hay una comunidad judía. Y una comunidad judía que no tiene por qué tener que ver exactamente con su gobierno, que cada uno pensará de una manera o de otra, pero desde luego lo que no se le puede es acosar. Y en el propio Estado español estamos viendo algo de esto. Lo estamos viendo en algunas escuelas, lo estamos viendo en algunas comunidades, en algunas ciudades, con puertas señaladas, por ejemplo, donde viven algunos judíos, etc. Con lo cual, no confundir y denunciar estos comportamientos. Ni el pueblo palestino es igual a Hamás, ni el pueblo judío ni los judíos son igual a aquellas acciones que hace el gobierno de Israel. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Sánchez Serna.